Otra estructura importante del sistema cloacrovestibular es el sentido, el equilibrio. Bueno, el equilibrio está ubicado en lo que sería en el aparato vestibular y él se va a encargar de detectar la posición de la cabeza en el espacio y los cambios bruscos de movimiento que tenga el animal con respecto a la posición de la cabeza. Entonces, estas funciones las podemos dividir según la estructura histológica en lugares diferentes, como lo es el utrículo y el sáculo, y la cresta ampular de los canales semicirculares. El sentido del equilibrio va a permitir evaluar la posición de la cabeza y su percepción en la ubicación del animal. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver cómo los otolitos se van a mover junto con la endolinfa y van a estar en contacto con esas células ciliadas, ¿verdad? Esto va a ser importante para caracterizar la gravedad o la postura. Entonces, si volteamos súbitamente la cabeza a cualquier dirección, los canales se van a desplazar en la dirección por la inercia. Esos fluidos que se van a mover hacia las ámpulas y los cilios se van a mover al lado contrario, entonces esto va a generar una información al sistema nervioso central por la despolarización de esos canales que están allí ocurriendo. ¿Cuál es la respuesta? Por ejemplo, a una aceleración rotativa. ¿Qué es una aceleración rotativa? Un movimiento en un plano, en una dirección, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás, en una línea recta. Entonces, la endolinfa, por su inercia, se va a desplazar en una dirección opuesta a la dirección de rotación. Si se mueve hacia adelante, la endolinfa se va a mover hacia atrás. Y este mismo líquido va a empujar la cópula deformándolo, y esto dobla los filamentos de esas células ciliares que van a tener una velocidad dependiendo de la rotación que tenga. El líquido gira en la misma velocidad del cuerpo y la cúpula se vuelve a oscilar hacia la postura vertical. Cuando se detiene la rotación, la desaceleración da un lugar al desplazamiento de la endolinfa en la dirección de la rotación y la cópula se deforma en una dirección opuesta a la que ocurre en la aceleración, es decir, regresa a la posición media entre 25 a 30 segundos. Este mismo proceso del movimiento hacia la dirección casi siempre origina el incremento de una tasa de descarga de fibras nerviosas individuales, y esto a su vez da como consecuencia la actividad neuronal. Entonces también hay una activa máxima conducción de los canales semicirculares, provocando entonces también la desaceleración lineal o la aceleración lineal. En este caso también las máculas utriculares y saculares reaccionan a la aceleración lineal, y entonces es en el utrículo donde se responde a esa aceleración esa aceleración horizontal, y el sáculo a una aceleración vertical, es decir, a la caída, y una es al traslado. Los otolitos son más densos que la endolinfa y la aceleración hacia cualquier dirección, ¿verdad?, los desplaza en sentido opuesto por la inercia, y esto a su vez provoca el movimiento de las células ciliares y la generación de la actividad nerviosa. Las máculas tienen una descarga tónica, es decir, constante, cuando hay movimientos de la cabeza en virtud de la reacción de la fuerza de la gravedad. Y los impulsos generados por estos receptores en parte intervienen al reflejo del laberinto, y su función va hacia el mesencéfalo. Bueno, esa respuesta lineal también se va a dar con un estímulo de un reflejo de inclinación de la cabeza, la cual está orientada hacia esos órganos, ¿verdad?, otolíticos, que son las piedritas cálcicas, y reacciona en una concentración compensadora con los músculos del cuello para mantener el equilibrio de la cabeza. Gatos, perros, ¿verdad?, principalmente tienen señales visuales que pueden indicar reflejos ópticos de enderezamiento de su postura, y bueno, estos generalmente también son aprendidos por los animales en su día a día, ¿no?
También los reflejos dan por una estimulación vestibular, por lo menos la que provoca el estiramiento de los músculos cervicales y el movimiento con imágenes visuales en la retina, dando respuesta a ese reflejo vestibulococlear que provoca contracciones reflejas muy precisas de algunos músculos del cuello y los músculos extraoculares. La mayoría de las reacciones a esta estimulación de las máculas son de carácter reflejo impulsivo y tienen que ver con aquellos reflejos de postura, también de huida o de caída, ¿no? La mayoría de esos estímulos van a dar un arco reflejo a esos impulsos nerviosos y bueno, los impulsos van a intervenir en unos movimientos para la apertura y para la orientación espacial también del animal. Entonces el equilibrio es un elemento complejo, ¿verdad? Pero está asociado a todos esos cambios a nivel del animal. Bueno, por acá funcionamos y vamos a pasar al sistema olfatorio.